Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían, y si por casualidad lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo de más allá. Que hablaran, que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas que ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó, hasta que decidió, ordenaré que todos pinten su casa de gris. Y todos pintaron su casa de gris. Todos, menos uno. Uno que estaba sentado mirando al cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. Hola, yo soy Laura y soy actriz, y en este canal interpreto los libros para que puedas vivirlos antes de leerlos. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de los libros que desafiaron dictaduras. Así que luces, cámara, acción. El fragmento que acabas de escuchar es del libro El pueblo que no quería ser gris. Este fue un libro, un cuento en realidad, censurado durante la dictadura militar de Argentina y la dictadura militar de Chile en los años 70. Este cuento nos habla acerca de cómo existe el autoritario. Nos habla acerca de este rey autoritario y este pueblo que comienza simplemente a decidir ¿por qué no hacer lo que ellos querían? ¿Por qué no ser un poco más creativos que lo que les dictaba este rey? Pero para el régimen significaba un cuento que incitaba a la rebelión, a no seguir las órdenes y sobre todo que pretendía que los niños tuvieran un pensamiento independiente. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es algo que verdaderamente significaba peligro? El siguiente es también un cuento infantil y es Un elefante ocupa mucho espacio. Este libro también fue censurado durante la dictadura militar de Argentina y de Chile. Que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante. Esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles una inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor?, le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de la jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. ¿De qué te quejas, Víctor?, interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió con biberón. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué haremos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero,
que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se les forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Este cuento nos habla acerca de cómo un elefante comienza a pensar por sí mismo, es decir, en elefante, y de pronto decide que ya no puede seguir en esta situación viviendo en el circo junto con los demás animales, así que les propone realizar una huelga general contra los domadores. Y me parece que la anécdota es muy interesante, es muy bonita. Nos habla no solo pues desde la perspectiva de los animales y del encierro, el hecho de ser utilizados como entretenimiento para las personas, sino también que muchas veces como sociedad nos encontramos en una dinámica que no nos favorece, sino que únicamente está contribuyendo al bienestar de otras personas externas a nosotros mismos. Y me parece que creo que es un poco mucho más claro que en otros libros el por qué les parecía tan peligroso a las dictaduras militares latinoamericanas. Estos libros que les acabo de compartir están en disponibilidad gratuita. Aquí en internet los pueden buscar y compartir. Y me parecen que son libros muy interesantes, no solo para nosotros como adultos, sino también para las infancias, poder leer desde estas perspectivas. Entra Adela. Magdalena. ¿Te han visto ya las gallinas? Adela. ¿Y qué querías que hiciera? Si te ve nuestra madre te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y que me está muy bien. Es lo mejor que ha cortado Magdalena. ¿Y las gallinas? ¿Qué te han dicho? Regalarme unas cuantas pulgas que me han acribillado las piernas. Ríen. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para la boda con Pepe el Romano. Adela, con emoción contenida. Pero, Pepe el Romano. ¿No lo has oído decir? No. Pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Pausa. Y ese hombre es capaz de todo. Pausa. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. Rompiendo a llorar con ira. No me acostumbraré. Yo no puedo estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. Este fragmento pertenece a La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta es una obra de teatro que nos retrata la vida rural de la España de la época, pero no solo eso, sino que nos habla justamente de la sensación que tenía toda la sociedad con respecto a la dictadura que estaba impuesta por Francisco Franco. Y esta sensación se plasma en el personaje justamente de Adela, quien se ha puesto un vestido verde contrario a lo que mandó su madre, Bernarda Alba, ya que todas están viviendo el luto de la muerte de su padre. Y su madre, Bernarda Alba, declara que ellas permanecerán en luto por muchos años. Y pues vemos este reflejo como de la juventud, de ser, vivir ellos su vida, su voluntad, cómo están experimentando esta sensación de la represión que causa una dictadura, pero sobre todo como de la incapacidad de tomar decisiones en el sentido general de la vida, en la política, en lo social. Y me parece que Lorca retrata maravillosamente tanto los extremos de esta juventud, de esta rebelión, como los extremos de la dictadura y del poder reflejados en el personaje de Bernarda Alba.
Pero además, pues toda esta crítica que existe a través de los autores con la voz de las criadas, ¿no? Del pueblo, de la Poncia y de la criada, pero también de la madre de Bernarda Alba, a quien toda la obra se le dice que está loca, pero es la única persona que se atreve a decir la realidad y la única persona que se atreve a seguir soñando con lo bueno y con lo positivo. Entonces, esta obra fue ampliamente censurada en España durante la dictadura. García Lorca lamentablemente es un autor que termina pereciendo debido a la misma dictadura. Y sin embargo nos deja plasmado en sus obras esta esperanza de que la juventud no se va a rendir, de que la juventud va a seguir luchando, y la manera tan poética y incluso de forma casi velada que nos refleja su manera de pensar, me parece maravillosa, gloriosa, y creo que es una obra que sigue por eso tanto siendo representada y siendo símbolo de la lucha, tanto de la juventud como de pues la libertad en general. Capítulo 10. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó a visitarlos para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo. El primero estaba habitado por un rey que vestía ropas púrpura, adornadas con piel de armiño. Estaba sentado sobre un trono sencillo y, sin embargo, majestuoso. ¡Ah!, exclamó el rey al ver al Principito. «Aquí tenemos un súbdito». El Principito se preguntó: «¿Cómo es que puede reconocerme si nunca me ha visto?». No sabía que para los reyes todos los hombres son súbditos. «Acércate para que te vea mejor», le dijo el rey, orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El Principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie, y como estaba muy fatigado, bostezó. «La etiqueta no te permite bostezar en mi presencia», dijo el rey. «Te lo prohíbo». «No he podido evitarlo», respondió el Principito muy confundido. «He realizado un viaje muy largo y no he dormido». «Entonces», dijo el rey, «te ordeno que bosteces». «Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad. Vamos, bosteza otra vez, te lo ordeno». «Ya no puedo. Me ha cohibido», dijo el Principito ruborizado. Entonces», respondió el rey, «bueno, te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces». Tartamudeaba un poco y parecía inquieto, pues el rey exigía que su autoridad fuese respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Otro de los libros más censurados durante las dictaduras militares fue El Principito. El Principito de Saint-Exupéry, escrito originalmente en francés, fue censurado tanto en Latinoamérica como en algunas de las dictaduras europeas, debido justamente a este capítulo que les acabo de compartir un fragmento, en el que el Principito conoce a un rey, a un dictador. Y el Principito desafía a este dictador al tratar de comprender pues su lógica, porque para él no era lógico que le ordenase cosas o le prohibiera cosas naturales. Así que pues sí, era considerado muy peligroso para las dictaduras, porque pues era un libro para niños, así que les parecía pues muy difícil que los niños, o muy peligroso que los niños generaran este pensamiento independiente o este pensamiento pues de que los reyes, los dictadores no son algo normal. Sin embargo, pues en el libro no solo se critica pues esta figura del poder, sino también a los vicios, ¿no? Como la vanidad, el alcoholismo, las mentiras, el trabajar de manera excesiva. Entonces, la crítica general del autor, de Saint-Exupéry, habla acerca de la crítica al mundo adulto, la crítica a una ceguera en la que no existe espacio para la creatividad y la imaginación, como sí lo existe en la niñez.
Entonces, pues creo que los niños entienden perfectamente esta perspectiva de la creatividad, de la diversión, y no ven tanto este perfil político que se le inculcó al libro, pero sin embargo, pues resistió también pues a la censura. Aquí yo compartí este dato en una de las listas acerca de los libros censurados, de recomendaciones de libros censurados, y me comentaba justamente una persona aquí del canal algo muy interesante, y me decía que pues sí, que justamente era un libro que se tenía que leer pues a oscuras, escondido debajo de las cobijas, y creo que justamente ese es el poder de los libros, ¿no? Que esta imaginación, esta aliento que se da, este respiro que se da a que los niños puedan leer cosas, creo que es lo más poderoso. Finalmente, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones y de desarrollar pues nuestras mismas perspectivas sociopolíticas, incluso nuestras creencias y valores los vamos desarrollando con el tiempo, y no solo nos influye una cosa que leemos, ¿no? Sino muchas cosas. Entonces me parece súper interesante que estos testimonios reales de estos libros censurados, de estas prohibiciones, y que sin embargo, pese a todo, lograron ser vencidas, y estos libros prevalecieron, y en la actualidad pues siguen siendo libros igual de poderosos, igual de importantes en la literatura universal, y ahora incluso pues los tenemos reflejados en películas, en obras de teatro y mucho, mucho más. ¿Cuántas veces viajamos por las mismas carreteras, leemos los mismos libros, hablamos el mismo idioma, y no obstante, nuestras experiencias son distintas? Todos los actos de mi vida dependen de mi mano, como el eje central. A ello le debo mi continuo contacto con el mundo exterior. También es mi mano la que me permite salir del aislamiento y de la obscuridad, mientras mis dedos anhelantes se apoderan de todo goce y actividad que encuentran a su paso. Al pasar por primera vez una simple palabra de otra mano a la mía, al rozar suavemente otros dedos con los míos, comenzaron la conciencia, el júbilo y la plenitud de mi vida. Como Job, siento que una mano me ha dado una forma, aunque en tanto vaga, y ha moldeado mi propia alma. En todos mis experimentos de ideas, mi mano desempeña un papel muy importante. Todo lo que me emociona o estremece es como otra mano que me tocase en la sombra, y al hacerlo me revelase mi existencia misma. Tachar de irreales estas impresiones que yo he acumulado por medio del tacto equivale a opinar lo mismo que un espectáculo se llena de júbilo vuestra alma, o de una desgracia que hace afluir amargas lágrimas por vuestros ojos. Este es un fragmento del libro El mundo donde vivo, de Helen Keller. Helen Keller fue una autora censurada por parte del régimen del Tercer Reich. Durante el Tercer Reich, como les comenté en un video anterior, se censuraron miles de libros. Ellos poseen definitivamente el récord de la censura, porque se censuraron múltiples autores, y en total más de 5,000 libros fueron censurados durante este tiempo. Pero no solo fueron censurados, sino que fueron destruidos y fueron quemados. Y dentro de esta larga lista encontramos novelas, encontramos libros de ciencias, libros sobre economía, filosofía, psicología, tenemos cuentos, tenemos poesía y tenemos teatro. Y la autora Helen Keller fue censurada, uno, porque ella tenía muchas ideas pacifistas, y que durante sus conferencias y varios de sus libros retrataban estas ideas pacifistas en contra de la guerra. Otra de las razones es justamente por la misma existencia de la escritora. Helen Keller es una niña que nace ciega, que nace sorda y que también es muda. Por lo tanto, pues
para el Tercer Reich, la discapacidad era pues contraria a esta idea de la raza pura que ellos tenían o perseguían. Por lo tanto, muchísimas personas con alguna discapacidad fueron pues exterminadas durante el régimen. Algunas pues sufrieron incluso de experimentos científicos y Helen Keller pues era la muestra, era la evidencia de que estas personas podían tener una vida plena, y no solo plena, sino que podían ser igual de extraordinarias que cualquiera. Helen Keller era una autora muy reconocida, tenía varios libros, ya les repito, daba conferencias y por lo tanto su mera existencia, el hecho de que pues fuera tan famosa, que sus libros fueran leídos, pues desafiaba esta idea de que pues tenían que vivir permanentemente ocultos o escondidos, o que no podían, no tenían cabida dentro de la vida social y cultural de sus propios países. Así que pues esta era la razón por la que en particular ella fue no solo pues censurada, sino verdaderamente despreciada como autora, y pues sus libros fueron destruidos, quemados durante la Noche de los Cristales Rotos y durante pues todo este periodo del tiempo. Y listo, estos son algunos de los libros que te comparto que desafiaron dictaduras. A lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido mucha censura por parte de los regímenes, sobre todo políticos, pero también a veces religiosos. Y pues sin embargo, estos libros, la mayoría de estos libros se han logrado conservar. Tenemos ejemplos desde la antigüedad, libros que fueron destruidos. Lamentablemente, muchos libros de sociedades, por ejemplo, latinoamericanas o africanas, fueron completamente destruidos debido a la colonialización de los países europeos. Sin embargo, los registros o la mera existencia de registros de esta destrucción pues nos da la evidencia de que estos libros existieron, de que estos libros fueron importantes para las sociedades. Y pues ahora yo los invitaría a que conozcan alguno de estos libros si es que no los han leído aún, que me compartan también en los comentarios qué otro libro recordaron viendo este top de libros que desafiaron dictaduras. Y si quieren conocer más, tengo más videos aquí en mi canal acerca de libros recomendados que fueron censurados en distintos países, y también les seguiré subiendo muchos más aquí. Les agradezco mucho y espero... por cierto, quiero enseñarles mi nuevo fondo, mi nuevo background para YouTube. Lo hice yo, me encantó. Me encantó, estoy fascinada, no lo puedo dejar de ver. Espero que les guste, díganme también qué les ha parecido y los espero en un nuevo video. Bye.